Buenas, en este precioso día le damos nuevamente la honra y la gloria a nuestro Dios, porque nos da el privilegio una vez más de poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer la palabra de Dios en este precioso día en el libro de San Juan capítulo 5, en el versículo 24. Dice la palabra de Dios, dándole la honra al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, le damos la honra, le damos la gloria a usted. Gracias, Señor, porque usted tiene ese gran privilegio de usarnos en este día para que podamos predicar su santa palabra. Bendiga a cada uno de aquellos que nos van a escuchar, ayúdeles, guárdales, Padre, y que una palabra predicada aquí, Señor, pueda ser de mucha bendición para su vida. Quiero en este precioso día predicar bajo el tema antes y ahora. Antes y ahora. Es una pregunta muy esencial para todos nosotros. ¿Qué éramos antes cuando no teníamos Cristo? ¿Qué éramos? Y la pregunta es, ¿qué somos ahora? ¿Usted se ha preguntado quién es usted? Y cuando venimos al Señor, ¿quiénes somos ahora? Por tanto, antes estábamos en nuestros pecados. Ahí estábamos en nuestros pecados y allí teníamos un espíritu que nos tenía atados, el espíritu de lo que era el pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. O sea que en otras palabras, ya no había una oportunidad para cada uno de nosotros. Ya no había oportunidad. Se había cerrado todas las oportunidades. Pero qué importante es cuando Dios nos da una oportunidad nueva para que cada uno de nosotros podamos buscar a Cristo. En el libro de San Juan, donde habíamos leído anteriormente, en el capítulo 5, el versículo 24, ahí la palabra nos da una oportunidad para abrirnos la puerta. Y él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué importante. Esto es importante, el oír su palabra, ¿verdad? Y creer. No solamente es el oír, sino el creer. Dios quiere que todos creamos que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede y que todo lo tiene. Por tanto, Dios está dando esta gran oportunidad al género humano para que cada uno pueda oír y creer. Así que usted tiene esta oportunidad ahora, que oiga lo que la palabra de Dios dice, créala. No hay que ignorar la palabra de Dios para que usted pueda ser hoy mismo libre de las garras del enemigo. Antes estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos bajo esa ira de Dios. Dios estaba enojado con nosotros por ver cómo y de qué manera el pueblo se había rebelado contra Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. Puede mirar que ese enojo tan grande de Dios
Ha estado desde un principio hasta un fin, cuando el hombre no ha querido aceptar a Cristo. Ahora estamos libres de la ira. ¿Cuándo estamos libres? La palabra de Dios dice en el libro de Primera Tesalonicenses, allí en el capítulo número 1, versículo 10. Aquí, ahora, ¿cómo nos encontramos hoy? Antes, nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora estamos libres de la ira de Dios. Porque hemos reconocido y hemos aceptado a nuestro Salvador, a Jesucristo, como único y verdadero Salvador del mundo. Por tanto, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, la palabra dice: y esperar de los cielos aún a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró o lo libra de la ira venidera. ¿Quién nos está librando de la ira venidera? Es Jesucristo, el que descendió del cielo a venir a morir por cada uno de nosotros. Él nos ha librado de la ira de Dios. Por tanto, mi amado amigo que me escucha, es necesario que usted se libere de esa ira de Dios, el enojo que Dios tiene contra el género humano. Y solamente podemos liberarnos de esta ira buscando de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: antes estábamos condenados por causa de la incredulidad. Ahí estábamos nosotros en ese gran problema, ¿verdad? Por causa de la incredulidad. Éramos incrédulos, no queríamos creer en ese Dios que vino un día a rescatar a un mundo perdido. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora podemos encontrar que todo aquel que no tiene a Cristo Jesús ya está condenado. No le queda otra cosa más horrenda que ir a ese lugar que nadie se lo desea, pero el mismo hombre, él busca ese camino de ir hacia el lago de fuego. Pero qué importante, podemos ver que ahora estamos justificados por la fe. Cada uno de nosotros hoy estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué precioso, que por medio de la fe ahora tenemos esa paz. En Cristo nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad. Cada día vivimos felices y contentos, porque por medio de esa fe ahora nosotros tenemos la paz en Cristo. Antes éramos gentes que cuando no teníamos a Cristo vivíamos enojados, solo en pleitos, en problemas. Pero cuando nosotros ya pusimos la fe en Cristo, ahora nos encontramos libres y podemos declarar: soy libre en Cristo Jesús, por la gloria de Él y para la gloria de Él. Así que antes estábamos bajo el pecado. Ahí estábamos bajo de ese pecado que cada día nos asediaba
y no podíamos salir, no podíamos nosotros podernos libertar del pecado, porque estábamos atados a cosas del mundo y no podíamos nosotros liberarnos. Pero gracias al Señor, que aquí podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, podemos ver ahí en el capítulo 3 y versículo 10. Ahora estamos justificados. Ahora nosotros somos libres del pecado. Somos libres. Porque todos los que dependen, dice la palabra de Dios, porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, y dice la palabra, maldito el hombre, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire qué tremendo. Teníamos una maldad, pero también me llama la atención cuando está hablando Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 22. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Hoy hay una libertad a cada uno de los creyentes. Se necesita ser creyente, no del diente al labio, sino ser creyentes con todo el corazón. Creyentes, creer que existe ese Dios poderoso que puede perdonar y liberarnos de la esclavitud del pecado. Antes estábamos perdidos como el publicano. Sí, antes nosotros estábamos perdidos como el publicano. Y podemos ver la palabra de Dios que dice Jesús en el libro de Lucas 19:10. Y dice 19:10, dice la palabra de nuestro Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos perdidos. Perdidos. No teníamos una dirección. No teníamos a dónde ir. Estábamos perdidos. Pero qué bueno cuando podemos encontrar nosotros que hoy en Cristo Jesús tenemos una oportunidad. Ahora somos salvos, como Pablo, como el apóstol Pablo. Nosotros también somos salvos. Y si usted mira la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 1:13, y la palabra de Dios dice en 1:13 de 1 de Timoteo, ahí podemos encontrar lo que la palabra nos dice, como Pablo también, él fue salvo. Y dice Pablo, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mire cómo Pablo es hoy un salvo. Pablo, él es un rescatado después de ser perseguidor de los cristianos, que era un perseguidor de los cristianos. Pablo ahora, él reconoce su error, su falla, cuando él perseguía la iglesia de Cristo, pero lo hizo por ignorancia. Hay muchos que hoy tal vez están cometiendo pecado por ignorancia, pero hoy que se ha predicado la palabra de diferentes formas, en diferentes estados y por diferentes pastores, en diferentes formas, como en radio, como en televisión, en folletos, se ha predicado esta palabra. Ya no hay ignorancia. Si usted se pierde, es porque así usted lo está decidiendo. Por tanto, Dios le está haciendo una advertencia hoy, en este precioso día, para que usted ya no ignore la palabra de Dios. Ahora mismo usted puede ser rescatado, puede ser salvo, si usted viene
a los pies de Jesús. Mi amado amigo, si usted todavía no ha sido rescatado, todavía se siente que está encadenado, atado de pecado, venga a Jesús y hoy mismo usted será libre de toda cadena. Amado hermano, si tú te has desviado del camino de Dios por X cosa, acércate de nuevo al camino de Dios y que hoy mismo Dios pueda soltar esas cadenas, esas ataduras que te tienen atado. Porque sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes satánicas, espíritus demoníacos que cada día tienen enterneversido el corazón de las personas. Libérese hoy. Si usted está haciendo esto y está haciendo una decisión, quiero orar por usted. Permítame orar en este momento. Padre, le damos la honra, le damos la gloria a usted. Gracias, Señor, por esta palabra, esperando que muchos puedan recibir bendición, Señor. Ayuda a aquel joven, aquel varón que hoy está aceptando su palabra, Señor. Se está liberando de las cadenas del enemigo. Aquel hermano que se reconcilia, ayúdale, Señor, ahora para que vuelva a los caminos suyos. Le damos gracias, Señor, por el amor y la paz que usted nos da cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos ser útiles para otro. Le damos la honra y la gloria a usted. En el nombre de Jesús. Amén. No se olvide, esperando su venida. Cristo viene pronto.